Cuando tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen una lámina hermosa. Representaba a una serpiente boa que se tragaba a una fiera. El texto decía: la serpiente boa se traga a su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho y logré hacer mi primer dibujo. Mostré mi obra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondían: ¿por qué habría de asustar un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, representaba a una boa que digería un elefante. Entonces hice otro dibujo, mostrando el interior, para que las personas mayores pudieran comprender. Nunca entienden nada por sí solas, siempre necesitan explicaciones. Pero me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes y que me concentrara en la geografía, la historia y las matemáticas. Así, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Me sentí desalentado por el fracaso de mis dibujos. Por eso tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. La geografía me sirvió de mucho. Volé un poco por todo el mundo. A lo largo de mi vida, tuve contacto con muchas personas mayores. Pero esto no mejoró mucho mi opinión sobre ellas. Cada vez que encontraba a alguien que me parecía un poco lúcido, lo sometía a la prueba de mi primer dibujo. Pero siempre me respondían: es un sombrero. Entonces me ponía a su nivel y hablábamos de corbatas, de golf, de política y de cartas. Y la persona mayor quedaba muy contenta de haber conocido a un hombre tan sensato.